Ahora vamos a calcular las componentes de cada uno para sacar la resultante. Hago el plano sobre el cuerpo D y vemos A tiende a jalarlo para acá, hacia acá sería FAD a 45 grados. La B lo tiende a jalar hacia abajo, fuerza BD, y la azul, que es C, lo tiende a jalar hacia acá, también a 45 grados, CD. ¿Sí? Tenemos esas tres, tenemos que sacar componentes. Empezamos con A, FAD. Se separan dos componentes, FADX y FADY, que esto sería la fuerza AD por el coseno del ángulo, y esto sería FAD por el seno del ángulo. Recordemos que seno y coseno de 45 grados me da exactamente lo mismo, por lo tanto la multiplicación es igual y me darían el mismo resultado. Vamos a hacer el número. No voy a escribir aquí el valor de FAD, pero lo tenemos de este lado, que es 1.6525 exponente a la menos 8 por el coseno de 45. Eso nos daría 1.1684 por 10 a la menos 8 newtons. Y por consecuente, el seno nos daría exactamente lo mismo. 1.1684 por 10 a la menos 8. Ahí tenemos. Ahora hacemos el cálculo para FBD. FBD sería FBD en X y FBD en Y. Pero como FBD, o la fuerza verde, pues, va sobre el eje vertical completamente, no tiene componente en X, sería 0 Newton, y sobre el eje Y sería completamente FBD, por lo tanto sería 2.2033 por 10 a la menos 8 Newton. Ahora hacemos lo mismo con azul. FCD, calculamos componente en X y en Y. Que sería FCD por coseno del ángulo, que es 45 grados, y FCD seno de 45 grados. Quedamos que coseno de 45 y seno de 45 es lo mismo, por lo tanto la componente X y la componente Y quedaría con el mismo valor. Hacemos la operación. Esto me da 2.92 11 por 10 a la menos 8, y acá abajo me daría lo mismo. Hasta ahí tenemos el cálculo de las componentes. Ahora tendríamos que calcular la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y. Vamos a hacerlo aquí en peque para no borrar estas cantidades. La sumatoria en X sería lo que va a la derecha menos lo que va a la izquierda. Entonces, recordemos, no estamos en equilibrio. Entonces, derecha positivo, izquierda negativo. Entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X sería igual a FCDX, que es lo que va a la derecha, la componente X de FCD, menos lo que va a la izquierda, la componente X de FAD. No voy a sustituir los valores, pero los tenemos aquí.
FC de X es este, y FA de X está acá arriba. Entonces, eso me da 4.0895. 4.0895 por 10 a la menos 8 newtons. Y en el caso de Y, sumatoria de fuerzas en Y sería lo que va para arriba menos lo que va para abajo. Y lo que va para abajo son las 3, entonces sería menos FA de Y menos FB de Y menos FC de Y. Eso daría igual a 6.2928 por 10 a la menos 8 newtons. Y ya tenemos el cálculo de la sumatoria de X y de Y. Ahora es tardado porque vamos haciendo paso a paso. Ahora lo único que nos queda, dice calcular la fuerza gravitacional. Entonces, sacar la magnitud y el ángulo de estas, de la componente X o de la sumatoria X y la sumatoria de Y. Para esto voy a borrar esto que tengo aquí, a excepción de estos valores porque los voy a ocupar. Entonces, para encontrar la fuerza ya final sería igual a la raíz cuadrada de la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. ¿Esto qué sería igual? A 4.0895 por 10 a la menos 8 newton al cuadrado más 6.2928 por 10 a la menos 8 newton al cuadrado, la raíz de eso. F sería igual entonces a 7.5048 newtons. No, perdón. Por 10 a la menos 8 newtons. Y el ángulo, ya tenemos la fuerza. Y el ángulo sería la tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Sería 6.2928 por 10 a la menos 8 entre 4.0895 por 10 a la menos 8. Por lo tanto, el ángulo sería 56.9813 grados. Y solamente para remarcar, tenemos una fuerza gravitacional sobre el objeto D de 7.5048 por 10 a la menos 8 newton a un ángulo de 56 grados. Disculpen, me comí un signo. Aquí es negativo, el negativo de esto. Aquí es negativo, no altera. Aquí es negativo y por consecuente el ángulo es negativo. Era lo que iba para ponerlo en el plano cartesiano. Nosotros tenemos en X positivo, significa que queda hacia este lado, hacia la derecha, y en Y negativo, significa que queda hacia abajo. Por lo tanto, la resultante quedaría en esta inclinación, con el ángulo θ que tenemos aquí y una magnitud F que tenemos acá. Este signo nos representa que va del eje X positivo, pero a favor de las manecillas del reloj, el ángulo de inclinación.